Pues tenías que haber visto al marqués hablando con Maite. ¡Jo! Se deshacía en halagos. Sí, ya sé que me vas a decir que de halagos no se come, lo sé. Pero es que ahora viene lo mejor. Ha comprado uno de nuestros cuadros y no descarta comprar más. Café recién colado. Casilda, querida, dile al señor que no me importa un ardite lo que está diciendo. Señor, que dice la señora que no le importa un... Comino, bledo, pepino. Eso, que... señor, dice la señora que Casilda, no... ya está bien, por favor. Ya está bien. Déjanos solos. ¿Y bien? Eres un mentecato. Vamos a ganar dinero. Has vendido tu alma al diablo. Me refería con los cuadros. ¿De qué nos sirve el dinero si por la calle nos van a señalar por psicalípticos? Psicalipsis, Rosina. En el arte no hay psicalipsis. ¡No hay puñetas! Rosina, esos cuadros. ¡Ay, que no los llames cuadros! ¡Es que no tienes vergüenza! Esos cuadros son una indecencia, una llamada a lujuria, pero una llamada con trompetas largas, con trompetones, ¡vamos, un escándalo! No será para tanto cuando el mismísimo marqués... ¡El marqués de los trompetones! ¡Él es marqués! Al señorito le da igual el follón, la juerga, el escándalo. Pero a nosotros nos lo echarán en cara. Rosina, por favor, razona. Somos marchantes, comerciantes, vamos. Nosotros ni entramos ni salimos en el contenido de las obras que vendemos. Tiene sus riesgos, lo sé, pero es que todos los negocios llevan su riesgo. ¡Saldrán los periódicos! ¡Mejor! ¡Más gente vendrá! Y también saldrán los periódicos que el mismísimo marqués ha comprado uno de nuestros cuadros. Vamos a tener la galería llena de aristócratas. ¿Y qué? Como si entre la aristocracia no hubiera guarros. Pero ese no es el asunto. Deberías habérmelo dicho. Rosina, cuando tienes razón hay que dártela. Y tienes toda la razón. Lo siento mucho. Perdóname. Bueno, ya se verá cuando hagamos las cuentas. En otros lares, quizá llamen a eso arte. Ni lo sé, ni me importa. Eso sí, espero que jamás esos gustos atraviesen las fronteras de esta nuestra España. Pero además, en este caso, no se trata solo de lo que entendemos por gusto. Hay algo más. La crudeza, la sordidez de alguno de los cuadros era algo inédito en nuestra piel de toro. Desde luego se despacha bien a gusto. Un poco ultramontano, ¿no? Tiene cierto tufillo a cura Traucaire. Sin llegar a estar de acuerdo del todo con el crítico, sí que debo decir que comparto en algo su opinión. No tengo nada que decir en cuanto a la ejecución de las pinturas, pero algunos de los cuadros tenían motivos que a mí me parecen demasiado modernos. Pero qué modernos, padre, que los griegos ya esculpían desnudos y son la cuna de nuestra civilización. Sí, hijo, pero nosotros no vamos por la calle con las túnicas hasta las rodillas. Los tiempos cambian. Sí, ya peor, me temo. Ni a mejor ni a peor. Desde mi punto de vista, el arte tiene que ser idealización, elegancia. Y la obra de Maite no es idealizada, es descarnada. No tan descarnada como vengo escuchando. Lo único que se ve en esos cuadros es carne. Muy agudo, Felipe. Vengo de hacer una visita a las galerías. Y debo reconocer que tampoco me han gustado las pinturas. Eso sí que me da pena. ¿Le creía usted de ideas más avanzadas? Mira, hijo, aquí hay uno que coincide con tu opinión. Dice que se congratula que haya llegado un soplo del aire fresco que hay más allá de los Pirineos y que espera que este arte contemporáneo haya venido para quedarse. Entre unos y otros no quiero imaginar lo que debe estar saliendo por la boca de doña Rosina. Se pondrá como quiera, pero la jugada le ha salido redonda. Escuche. Felicitamos sinceramente al galerista que ha importado el talento de esta pintora. Nos harían falta unos cuantos más como él, marchantes sin complejos que nos permitan ir conociendo la vanguardia europea. Me alegro por Deliberto. Aunque si doña Rosina ve que puede sacar dinero, se hace defensora de los desnudos, incluso para los cabezudos de las ferias. Desde luego, eso sí que sería vanguardista, como los alemanes y los nórdicos que se bañan en pelota picada en el océano. En fin, hay gente para todo. Y eso es bueno, Felipe. ¿Le ha dado usted su opinión a Liberto? Pues no he tenido ocasión. Estuve esta mañana pronto y no estaba. Atendía a la galería a un dependiente. Mejor así. Liberto y, por tanto, Rosina han emprendido una aventura empresarial, un negocio, y no quisiera que se vinieran abajo por una mala opinión por nuestra parte. Faltaría más, don Ramón. Han invertido todo su capital. No seré yo quien ponga piedras en el camino.
Sí, sí, claro que sí. Mucha moral y mucho tapar carne con hoja de parra, pero ya si hay dinerito de por medio, nos callamos la boca, ¿no? Tú cállate, afrancesado. Por cierto, ¿han hablado ustedes con la Marcelina? Dicen que todos los papeles hablan de los cuadros de la pintora y de don Liberto. Y que hay mujeres en cuero. ¿En cueros? Mujeres como usted y como yo. Bueno, como usted no sé, Agustina, porque a mí en cuero solo me ha visto mi madre. ¿Y hombres? Ni uno. Y es verdad que tú también fuiste. Pues sí. Y tampoco era para llevarse las manos a la cabeza. Había desnudos, sí, pero también había otros cuadros normales. ¿Y qué tiene que ver? Mi difunto esposo que en el cielo usted era normal, hasta desnudo. Es que se le dice desnudos en los cuadros, Casilda, aunque sean de mujeres, vete tú a saber por qué. Esa señorita Maite tiene menos vergüenza que un asaltante de caminos. Al menos los asaltantes de caminos se tapan la cara con un pañuelo. De luego que ustedes hablan por hablar. Doña Maite es más buena que el pan blanco. Mire, vamos a hacer una cosa, señora Fabiana. Véngase usted conmigo a ver si son tan escandalosas esas pinturas. Bueno, si hay que echarles un ojo, se les echa. ¿De veras? Yo no entro en ese antro ni muerta. Me marcho. Que además del sofocón me está esperando la doña. Tome. ¿Alguna cosita más? No, hija, no. Toma, cóbrate. Pues yo no quería decir nada. Pero doña Rosina está que trina. Ya, sus buenos dineros se estará entalegando por la indecencia. Ya, pero es que resulta que don Liberto no le dijo ni mu de lo de los cuadros de las mujeres desnudos. Desnudas, Casilda, desnudas. Pero tú no habías dicho que... Bueno, es igual. El caso es que está hecha una furia. Pues más se va a poner cuando se entere de que salía reando antes de que llegara el marqués. Ay, en fin, marcho. Que doña Bellita me ha dado recado de que quiere verme. Sí. Vamos a ver. Oye, Lolita, ¿y es cierto eso de que casi te codeas con un marqués? Pues codearme no. Que allí no se codeaba nadie. Eran todos relamios. ¿Ah? ¿Qué te pongo, Casilda?